En los vastos prados de un verde infinito, donde el viento danzaba entre las colinas y susurraba canciones que parecían venir de otro mundo, vivía un caballo llamado Arturo. Su pelaje, de un castaño brillante como la caoba, relucía bajo la luz del sol, reflejando la fuerza y elegancia que lo definían. Arturo no era solo un caballo más. Su porte distinguido y sus movimientos gráciles lo convertían en un símbolo de nobleza entre sus compañeros. Los demás lo admiraban, no solo por su apariencia, sino también por la libertad y energía que irradiaba cada vez que galopaba a través de los campos. Pero detrás de esa imagen impecable, Arturo enfrentaba una lucha interna que pocos podían ver. Con cada amanecer, se daba cuenta de que el tiempo no se detenía. La edad empezaba a dejar su huella en su cuerpo, su andar ya no era tan ligero como antes y su fuerza no parecía infinita. Esta realidad despertó en él una ansiedad silenciosa, una inquietud que lo seguía como una sombra. ¿Qué pasaría cuando ya no pudiera correr con la misma vitalidad? ¿Cómo sería su vida cuando el vigor de la juventud quedara atrás? Sin embargo, Arturo era un espíritu resiliente. A pesar de sus temores, decidió buscar respuestas, convencido de que debía haber una manera de enfrentar el paso del tiempo con dignidad y gracia. Así comenzó su viaje, uno lleno de descubrimientos sobre la verdadera esencia de la fuerza y la sabiduría que trae la experiencia. ¿Te has sentido alguna vez como Arturo, enfrentándote a los cambios inevitables de la vida? Entonces este es el lugar para ti. Acompáñanos en esta historia inspiradora y descubre cómo la valentía y la introspección pueden transformar la percepción del tiempo. Antes de seguir, asegúrate de suscribirte al canal, darle me gusta al vídeo y comenta, me siento preparado, empecemos. Iniciemos juntos este viaje. La inquietud de Arturo y los temores de la vejez. Cada amanecer en los vastos prados era un recordatorio para Arturo de que el tiempo avanzaba inexorablemente. Su inquietud crecía con cada día que pasaba. Los rayos del sol que antes iluminaban su pelaje con un brillo juvenil ahora parecían resaltar las señales sutiles del paso de los años. Su andar, antes ágil, mostraba un leve cansancio, y sus pensamientos estaban nublados por una constante preocupación por el futuro. Arturo, quien había sido un símbolo de fortaleza y gracia entre su manada, ahora enfrentaba temores que nunca antes había conocido. Las noches se habían vuelto especialmente difíciles para él. Mientras el resto de los caballos dormían plácidamente bajo el cielo estrellado, Arturo se sumergía en un torbellino de pensamientos oscuros. Se preguntaba qué le depararía el mañana, cómo enfrentaría la pérdida de su fuerza y qué sucedería cuando ya no pudiera galopar libremente por los prados. Cada una de estas preguntas era como un peso que se acumulaba sobre sus hombros, robándole el sueño y la paz interior que una vez disfrutó. Sin embargo, en medio de sus inquietudes, Arturo mantenía una chispa de esperanza. Algo en su interior lo empujaba a buscar respuestas, a no rendirse ante los desafíos que el tiempo le presentaba. Sabía que la clave para superar sus temores no estaba en aferrarse al pasado, sino en encontrar una nueva forma de aceptar y abrazar el presente. El impacto del paso del tiempo en la vida de Arturo. A medida que Arturo recorría los prados, observaba cómo los días y las estaciones se sucedían, reflejando el cambio constante que también ocurría en su propia vida. Cada brisa que agitaba la hierba y cada amanecer que iluminaba el horizonte le recordaban que la naturaleza nunca se detiene. Sin embargo, este entendimiento no aliviaba por completo el peso emocional que llevaba. Arturo extrañaba los días en que su cuerpo respondía con fuerza y energía a cada desafío. Ahora, incluso las actividades que una vez amó, como correr libremente o saltar pequeños arroyos, se sentían como tareas agotadoras. La melancolía se apoderaba de Arturo cuando veía a los potrillos juguetear en los prados. Su alegría despreocupada era un reflejo de la libertad que él mismo había experimentado en su juventud. Pero en lugar de inspirarlo, estas escenas le recordaban lo que sentía que estaba perdiendo. El envejecimiento no solo afectaba su cuerpo, sino también su espíritu. Era como si la vitalidad de los potrillos acentuara su propia percepción de limitación, haciéndolo sentirse aún más aislado en su experiencia. A pesar de estos sentimientos, Arturo comenzó a entender que debía encontrar una nueva manera de vivir.
Reconocía que aferrarse a la nostalgia no lo ayudaría a avanzar. Decidió que necesitaba aprender a adaptarse, a transformar sus temores en oportunidades para descubrir nuevas formas de disfrutar la vida. La búsqueda de consuelo en un mundo indiferente. Arturo, en su anhelo por encontrar alivio a su ansiedad, intentó buscar consuelo entre los otros caballos del prado. Sin embargo, sus esfuerzos se encontraron con respuestas que no lograron calmar su corazón. Algunos lo miraban con lástima, sin saber qué decir ante sus preocupaciones, mientras que otros, inmersos en sus propias vidas, parecían ignorar por completo su lucha interna. Esta falta de conexión profundizó su sensación de aislamiento, haciéndolo dudar de si alguna vez encontraría a alguien que realmente entendiera por lo que estaba pasando. A menudo, durante sus paseos solitarios, Arturo reflexionaba sobre la naturaleza de su sufrimiento. Se preguntaba si era el único que enfrentaba estas emociones o si, tal vez, otros también las experimentaban, pero las ocultaban detrás de máscaras de fortaleza. Estas reflexiones lo llevaron a darse cuenta de que debía buscar respuestas fuera de las interacciones superficiales. Arturo comprendió que necesitaba mirar más allá de lo inmediato para encontrar un guía que pudiera ofrecerle una perspectiva más profunda sobre su situación. El encuentro con el anciano caballo y el inicio de un nuevo camino. Fue en uno de esos días de melancolía que Arturo se cruzó con el anciano caballo, una figura majestuosa cuya presencia irradiaba serenidad y sabiduría. La melena plateada del anciano brillaba bajo el sol, y cada movimiento que hacía parecía estar impregnado de un propósito profundo. Arturo sintió una atracción inmediata hacia él, como si el destino lo hubiera llevado hasta allí. El anciano caballo, al notar la presencia de Arturo, levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. En ese instante, Arturo sintió una conexión indescriptible, como si sus almas se comunicaran en un nivel más allá de las palabras. Sin embargo, las primeras palabras del anciano lo sorprendieron aún más. «Te he estado esperando, Arturo». Conmovido por estas palabras, Arturo sintió como la esperanza florecía nuevamente en su interior. Sin saberlo, había encontrado a alguien que parecía comprender sus inquietudes y que, tal vez, tenía las respuestas que tanto había buscado. Decidido a aprender, Arturo pidió al anciano que lo guiara, marcando así el inicio de un viaje que transformaría su vida y le revelaría los secretos para encontrar la paz interior. La introducción a la atención plena y el arte de estar presente. El anciano caballo, con su calma y sabiduría, comenzó a guiar a Arturo en el primer paso hacia su transformación: aprender a estar presente en el momento. La ansiedad y el sufrimiento, explicó el anciano con voz serena, nacen de una mente que se aferra al pasado o se proyecta hacia el futuro. Para hallar la paz, debes aprender a vivir en el presente. Con estas palabras, el sabio le enseñó a Arturo la práctica de la atención plena, una herramienta poderosa para anclar su mente en el ahora. Observa tu respiración, continuó. Siente cómo el aire entra y sale por tus fosas nasales, cómo tu vientre se eleva y desciende con cada inhalación y exhalación. No te aferres a tus pensamientos ni los rechaces. Simplemente déjalos pasar como nubes en el cielo. Al principio, Arturo encontró esta tarea abrumadora. Su mente, acostumbrada a divagar entre recuerdos de su juventud y temores sobre el futuro, resistía el enfoque en el presente. Sin embargo, con la guía paciente del anciano y su propia determinación, comenzó a descubrir momentos de quietud en medio del caos de sus pensamientos. Cada vez que lograba permanecer presente, Arturo sentía una ligera pero poderosa liberación, como si un peso invisible se aligerara. Poco a poco, la atención plena se convirtió en un refugio para Arturo. En lugar de perderse en el torbellino de sus preocupaciones, aprendió a apreciar las pequeñas maravillas del presente. El sonido del viento acariciando las hojas, la calidez del sol en su lomo y el ritmo constante de su respiración. Estos momentos de claridad lo llenaban de una paz que antes parecía inalcanzable. El proceso de sanación interior y el enfrentamiento con el pasado. Una vez que Arturo comenzó a estabilizar su mente en el presente, el anciano caballo lo guió hacia una tarea más desafiante: enfrentarse a las heridas del pasado. Dentro de ti, dijo el sabio con empatía, hay cicatrices emocionales que has llevado contigo durante años.
Estas heridas no desaparecen al ignorarlas. Solo pueden sanar si las miras con compasión y las aceptas. Arturo tembló al escuchar estas palabras. Había pasado tanto tiempo evitando sus emociones dolorosas que enfrentarlas parecía una tarea monumental. Sin embargo, bajo la guía del anciano, comenzó a explorar las experiencias que lo habían marcado. Recordó los momentos de pérdida, las expectativas incumplidas y las veces que había sentido que no era suficiente. Cada recuerdo era como una espina que debía ser retirada con cuidado. El proceso fue doloroso, pero también liberador. Mientras Arturo revivía estas experiencias, el anciano caballo lo animaba a observarlas sin juicio. «No te aferres al dolor», le decía, «permítete sentirlo, y luego déjalo ir. No eres tus heridas, eres mucho. Más que eso». Con cada recuerdo que soltaba, Arturo sentía como un nuevo espacio se abría en su interior, un espacio donde la paz y la aceptación podían florecer. Las enseñanzas de la impermanencia y el desapego. A medida que Arturo avanzaba en su viaje, el anciano caballo le compartió una de las enseñanzas más profundas del budismo, la impermanencia. «Nada en esta vida es permanente», explicó el sabio. «Todo está en constante cambio, desde las estaciones hasta nuestras propias emociones. Resistirse a este flujo natural solo causa sufrimiento». Estas palabras resonaron profundamente en Arturo. Comprendió que gran parte de su ansiedad provenía de su deseo de aferrarse a lo que era y de su resistencia a aceptar lo que venía. El anciano le enseñó que, en lugar de temer el cambio, debía abrazarlo como una parte inevitable de la vida. «La vejez y la muerte no son el final», dijo con calma. «Son transformaciones que nos conectan con algo más grande, con el flujo continuo de la existencia». Aunque al principio le resultó difícil aceptar esta verdad, Arturo comenzó a notar cómo la impermanencia podía ser liberadora. En lugar de aferrarse al pasado o temer el futuro, encontró consuelo en el momento presente. Aprendió a ver la belleza en el cambio y a soltar las expectativas que lo habían mantenido atrapado en una espiral de sufrimiento. Explorando los reinos internos a través de la meditación y la introspección. El siguiente paso en el viaje de Arturo fue sumergirse en los reinos internos de su conciencia. El anciano caballo le enseñó técnicas de meditación y visualización, herramientas que le permitirían acceder a la esencia más pura de su ser. «Cuando meditas», le dijo, «te conviertes en un observador imparcial de tus pensamientos y emociones. No los juzgues ni te identifiques con ellos, simplemente observa y déjalos ir». Con paciencia y dedicación, Arturo comenzó a practicar estas enseñanzas. En cada sesión de meditación, se permitía desconectarse del ruido del mundo exterior y explorar los paisajes de su mente. Descubrió que dentro de él había un espacio de calma inquebrantable, un refugio donde podía encontrar claridad y renovación. La introspección también lo llevó a comprender mejor sus patrones de pensamiento y las creencias que habían moldeado su percepción de la realidad. Identificó las ideas que lo habían limitado y con la guía del anciano caballo, trabajó para transformarlas en entendimientos más positivos y liberadores. Arturo comenzó a sentir que su mente, antes atrapada en un torbellino de preocupaciones, ahora era un campo fértil para la paz y el autodescubrimiento. La transformación de la percepción del envejecimiento. Con las enseñanzas del anciano caballo arraigadas en su corazón, Arturo comenzó a experimentar una profunda transformación en su percepción de la vejez. Donde antes veía un enemigo, ahora veía un maestro. Cada nueva línea en su rostro y cada hebra de pelo plateada eran testigos de las lecciones que la vida le había impartido. Arturo ya no se sentía atrapado por el miedo al futuro. En su lugar, abrazaba el presente con gratitud, encontrando alegría en los pequeños momentos de la vida. Los amaneceres que antes pasaban desapercibidos ahora eran un espectáculo de colores que iluminaban su alma. Las brisas suaves que acariciaban su pelaje se sentían como caricias del universo, recordándole que estaba vivo y en paz. El anciano caballo le había mostrado que la vejez no era un final, sino una transición hacia una etapa de sabiduría y serenidad. Arturo compartía estas reflexiones con sus compañeros equinos, quienes comenzaron a admirarlo no solo por su fuerza, sino por la calma y la sabiduría que irradiaba.
la construcción de una comunidad basada en la compasión. Con el tiempo, Arturo se convirtió en un faro de inspiración para otros caballos. Sus compañeros, quienes antes lo miraban con indiferencia, ahora lo buscaban para aprender de él. Arturo, con humildad y generosidad, comenzó a enseñar las lecciones que había aprendido del anciano caballo. Los prados, una vez llenos de competiciones y conflictos, se transformaron en un espacio de cooperación y apoyo mutuo. Arturo lideró a la manada en prácticas de meditación y atención plena, ayudándolos a encontrar calma en medio de las dificultades diarias. Juntos exploraron los conceptos de la impermanencia y el desapego, entendiendo que la verdadera libertad residía en aceptar la naturaleza cambiante de la vida. Esta comunidad no solo creció en número, sino también en unidad. Los vínculos entre los caballos se fortalecieron, y la manada comenzó a funcionar como una verdadera familia, donde el apoyo y la compasión eran los valores centrales. La profunda conexión con el anciano caballo. Aunque Arturo había recorrido un largo camino en su viaje de autodescubrimiento, seguía buscando la guía del anciano caballo. Cada vez que se encontraba con dudas o desafíos, acudía a su maestro en busca de consejo. El anciano caballo, con una paciencia infinita, siempre tenía una respuesta sabia y tranquilizadora. «Recuerda, Arturo», le decía, «la paz interior no es algo que encuentres una vez y mantengas para siempre. Es un estado que debes cultivar cada día, momento a momento. Las circunstancias externas pueden cambiar, pero tu conexión con el presente siempre será tu ancla». Estas palabras se convirtieron en un mantra para Arturo. Aprendió a afrontar las dificultades con una perspectiva serena y a no permitir que los desafíos externos perturbaran su equilibrio interno. El legado de Arturo y el cierre de su viaje. Con los años, Arturo se convirtió en un anciano venerado en la manada. Su pelaje, ahora salpicado de hebras plateadas, era un símbolo de las batallas que había librado y las lecciones que había aprendido. Pero, a diferencia del temor que alguna vez sintió por el envejecimiento, ahora lo abrazaba con orgullo. Cuando llegó el momento de su partida final, Arturo no sintió miedo ni resistencia. Comprendía que su cuerpo era solo una manifestación temporal y que su esencia trascendía el tiempo y el espacio. Con una sonrisa